¿Cómo está? Inicia temas del día. Vamos de inmediato a repasar nuestra pregunta en Twitter. Aquí la tenemos en pantalla. Funcionarios de Estados Unidos, Colombia y Brasil, junto a empresarios privados y políticos venezolanos de derecha, se reunieron recién en Washington, D.C. para evaluar una posible incursión militar a Venezuela. Le hago a usted la misma pregunta que le hacía hace solo minutos al embajador de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada. ¿Por qué no han podido concretar su viejo plan? Opine. Y así es, vamos a actualizar hoy información sobre Venezuela desde varias aristas. 90 venezolanos llegaron este martes provenientes de la Argentina en el contexto del plan Vuelta a la Patria, al tiempo que un cargamento de insumos médicos arribó al país en coordinación con la Cruz Roja Internacional. Y en la arena internacional también el gobierno denuncia nuevos planes de intervención militar liderados por Estados Unidos y aliados en la región. Le ampliamos en nuestro primer tema del día. El gobierno del presidente Nicolás Maduro presenta ante instancias multilaterales la denuncia sobre posibles acciones militares que desde Estados Unidos se estarían fraguando contra Venezuela. Mediante su cuenta en Twitter, la Cancillería venezolana detalla: presentaremos esta seria denuncia de The Grey Zone Project de periodistas estadounidenses ante los órganos políticos y judiciales internacionales pertinentes. Reuniones en un think tank en Washington para planificar una agresión militar contra Venezuela. Así lo detallaba el responsable del portal de investigación, el periodista Max Blumenthal. Esta reunión se celebró por una razón. La administración de Trump y aquellos que están conformando su política sobre Venezuela aún consideran seriamente las opciones militares. Y usted puede asumir con seguridad que la administración de Trump está desesperándose después de que fallara su plan de derrocar a Maduro. Como Juan Guaidó les aseguró que lo haría, después que los militares venezolanos demostraran lealtad total con la Constitución. Guaidó no pudo movilizar con su llamada Operación Libertad las que no tuvieron la capacidad que esperaba Estados Unidos, después de las sanciones y un apagón que fallaron para desestabilizar al gobierno de Venezuela. Lo único que les queda es algún tipo de intervención. La presencia de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos me lleva a creer que si hicieran una operación militar, la realizarán bajo la apariencia humanitaria. Revisamos reacciones acabaditas de salir del horno. El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, expresó en exclusiva para Telesur sobre ese tema lo siguiente. Es un plan de destrucción de Venezuela y todo eso se discutió el 10 de abril en secreto en Washington, en ese centro de estudios estratégicos. Y la idea central es que eso está en desarrollo. No crean ninguna voces que dicen que estamos por la diplomacia. Están planeando una guerra en secreto y tenemos que frenarla denunciándola en público. Mientras todo esto acontece, le invito a repasar cómo avanza el país bolivariano. Por eso tenemos a Madeleine García para que desde Caracas nos actualice. ¿Cómo está, Madeleine? Vemos las denuncias del embajador Moncada. También sabemos que hay un cargamento de insumos médicos que llegó hoy a Venezuela en coordinación con la Cruz Roja Internacional, al tiempo que sigue su curso el plan de repatriación Vuelta a la Patria. Actualízanos, por favor. Hola, Rey. Bueno, sí, muchas informaciones, muchas reacciones por esta grave denuncia que fue revelada además por un periodista de Estados Unidos y que, bueno, se ha pronunciado la vicepresidenta de la República, el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, también ha dado detalles de esta situación y paralelamente, como lo has dicho, pues ha llegado a Venezuela este cargamento de insumos médicos que van a ser distribuidos en los hospitales y fue además una coordinación entre la Cruz Roja Internacional y el gobierno venezolano, una reunión con el presidente Nicolás Maduro que dijo: aceptamos todo tipo de ayuda siempre y cuando se respeten los canales regulares, se respete la autodeterminación de Venezuela, se reconozca el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro y de allí en adelante todo lo que pueda llevarse o traerse para acá, para Venezuela. ¿Y por qué pues decimos esto? Bueno, una de las banderas de la oposición es el supuesto ingreso de la ayuda humanitaria, pero que aquí lo han denunciado como un chantaje humanitario y el pasado 23 de febrero ya vimos cómo iba a ser ese ingreso de manera violenta. De esta manera no, decían muchos líderes de la revolución bolivariana. Con una pistola en la cabeza no se puede actuar porque además detrás de esta ayuda humanitaria lo que hay es una agresión y un intento de invasión y además
Todas estas denuncias, Rey, dan cuenta precisamente de lo que ha venido alertando Venezuela, porque Estados Unidos, sus aliados, y en este caso, utilizando la oposición venezolana, lo que quieren es la rendición del gobierno de Venezuela, y el gobierno de Venezuela ha dicho que no, que se mantiene firme, porque además el presidente constitucional es Nicolás Maduro. Todo esto a la par también se da con el retorno de venezolanos que han estado en Argentina. Argentina no permitió la llegada del avión de Conviasa para traer a estos venezolanos que voluntariamente se han querido retornar a su país, bueno, porque no les fue bien, porque se les han violado sus derechos humanos, las historias son infinitas y tuvieron que hacer toda una travesía, Rey, tuvieron que irse a Uruguay, y de Uruguay por tierra, primero por tierra, luego por barco, y de barco, entonces en Uruguay, ahí los fueron a buscar y llegaron en horas de la madrugada hoy acá a Venezuela, y son más de 13.000 venezolanos desde el año pasado que ya han llegado con este plan de vuelta a la patria. Así que tenemos dos banderas importantes. Por un lado, el tema de la ayuda humanitaria, como lo dice la oposición venezolana para el gobierno, es precisamente un apoyo a los diferentes insumos que se requieren. Recordemos que el país tiene un bloqueo económico y que la Cruz Roja de algún modo u otro está sirviendo para poder trasladar estos insumos, estos medicamentos, pues a los hospitales, porque esta primera parte de la ayuda que ha llegado va a ser distribuida a los hospitales. Y la segunda bandera de agresión tiene que ver con la migración de venezolanos, que ya lo hemos dicho en diferentes investigaciones. Hay, por supuesto, una migración económica, no son refugiados, porque no hay una persecución política, no hay una guerra interna en Venezuela, son migrantes económicos que los países que están en contra de Venezuela le han dicho: vénganse acá a nuestras naciones, que aquí les abrimos las puertas, y cuando llegan allá es todo lo contrario, y al llegar han tenido que dormir incluso en las calles, son maltratados, hay xenofobia, toda una serie de violación de derechos humanos, pero esto es utilizado por la oposición venezolana y por sus países aliados para decir que están huyendo de Venezuela, y vemos entonces como contraparte este retorno, este plan vuelta a la patria. Y bueno, como te comenté hace unos momentos, las historias son infinitas de todas estas denuncias de violación a sus derechos humanos cuando ya llegan, de discriminación cuando ya llegan a estos países. Así que lo que vimos hoy en la mañana fue eso, dos importantes informaciones, y bueno, y sigue esta fuerte denuncia de esta agresión que se pretende hacer por la violencia, por una agresión por la vía militar a Venezuela, que está planteada, Rey, esto es muy importante que se sepa, que está sobre la mesa esta posibilidad y late cada día con mucha más fuerza, Rey. Muchísimas gracias, Madeleine, por esta actualización que nos acabas de ofrecer. Madeleine García, desde nuestra sala de noticias. Tras el arribo de estas 90 personas provenientes de Argentina, ya suman 13.810 los venezolanos que han sido beneficiados a través del plan Vuelta a la Patria. Vamos a revisar cifras. Desde Brasil han sido 6.965. De Perú han llegado 2.561. De Ecuador, 2.627. Desde Colombia han arribado 764. De República Dominicana, 276. De la Argentina, 344. 272 de Chile y 1 de Panamá. Y a propósito de cumplirse 16 años de la misión Barrio Adentro, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró la vigencia de tan importantes programas de salud emprendidos gracias a la colaboración de especialistas cubanos en este país. El jefe de Estado expresa: celebramos 16 años del milagro llamado Misión Barrio Adentro, llenos de felicidad por ver cómo este sueño se ha hecho realidad, salvando a millones de vidas. Seguiremos llevando amor, solidaridad y salud a todas las comunidades de Venezuela. ¡Viva Barrio Adentro! Cambiamos de tema. Ahora le propongo hablar de Colombia. Este martes la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de ese país detalló que cerca de 800 personas se han desplazado de manera forzada, específicamente en el departamento de Nariño. El incremento de violencia desde principios de abril, generado por grupos armados ilegales, acentuó la crisis social y humanitaria que vive en varias regiones de esa nación. La información entonces en nuestro segundo tema del día. Acompáñanos.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, OCHA por su sigla, reportó que solo el fin de semana unas 260 familias huyeron como consecuencia de enfrentamientos entre grupos armados ilegales iniciados durante la primera semana de abril. La Oficina de Asuntos Humanitarios informó además que en el municipio de Tierra Alta, al norte del país, 589 personas en 4 comunidades indígenas y campesinas fueron víctimas de desplazamiento forzado por el conflicto social en Colombia. La OCHA pide entonces al presidente Duque protección para las comunidades ante posibles nuevos desplazamientos. Hay reacciones. El senador colombiano Iván Cepeda alertó a través de su cuenta en Twitter que el desplazamiento forzado pudiera extenderse hacia otras zonas del departamento de Nariño. El congresista colombiano expresó: me informan sobre la situación de riesgo para poblaciones de los municipios de Policarpa, Leiva, Cumbitara y El Rosario en Nariño. La violencia que hay en la zona está advertida por la Defensoría de Colombia. Espero pronta respuesta de autoridades y haré control político sobre la situación. Nos vamos a Bogotá con José Manuel Jiménez. ¿Cómo estás, José Manuel? ¿Qué nuevas reacciones se han escuchado a lo largo de la jornada? ¿Dicen algo al respecto las autoridades colombianas, el gobierno del presidente Duque? Rey, televidentes, buenas tardes. El silencio es inminente por parte del gobierno nacional con respecto a la situación que viven varias comunidades en Colombia en el sentido del desplazamiento forzado debido al accionar de grupos armados ilegales. 2018, más de 30.000 colombianos fueron desplazados en Colombia debido a las confrontaciones de grupos armados ilegales en diferentes regiones del país. Estos son cifras oficiales de ACNUR, la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados. En abril, 3 de abril, en el departamento de Nariño se desplazan 58 familias de la comunidad indígena Aguá en la Guayacana. 6 de abril, Consejo Comunitario Río Rosario, Vereda El Coco, 90 familias afrodescendientes desplazadas también por el conflicto armado. 7 de abril, Consejo Comunitario Río Sucio, Veredas Ambulpi y Corriente Grande, 109 familias desplazadas afrocolombianas en esta región del país. Para un total, en el mes de abril, estamos hablando de 257 familias en Nariño, unas 729 personas. Aún no se tiene reporte oficial de cuántas familias afectadas fueron por el desplazamiento realizado en las últimas horas en la vereda, en el corregimiento de La Esmeralda, zona rural de Rosario, en el departamento de Nariño. Esa es una cifra por consolidar, pues la información ha surgido en las últimas horas y es algo complejo llegar a la zona para hacer esta verificación. Se está pidiendo, obviamente, que se respete la vida de las comunidades, el derecho al buen vivir en estas regiones del país. Pero ¿quiénes amenazan a estas comunidades? Grupos armados ilegales como el ELN, el Clan del Golfo, Frente Oliver Sinistera, Guerrillas Unidas del Pacífico, La Empresa, Gente de Orden, Resistencia Campesina. Estos son grupos post-desmovilización y son los que se están disputando el poder territorial en Nariño. Recordemos que en Nariño la siembra de coca va o asciende a más de 45.000 hectáreas, que es un comparativo, o a nivel nacional en porcentajes estamos hablando del 26% de los cultivos de coca en Colombia. Nariño tiene el 26% y hay una disputa. Esto es todo un corredor del Pacífico, no solo Nariño, sino Chocó, Buenaventura. Es un corredor del Pacífico donde el narcotráfico está haciendo de las suyas y donde el gobierno nacional no ha puesto la mirada. Como lo decías también al inicio de esta información, en el departamento de Córdoba, al sur del departamento, se han desplazado 589 personas, 143 familias, 15 de ellas son campesinas y 128 comunidades indígenas.
Entre estos desplazados del sur de Córdoba, estamos hablando que hay más o menos 356 niños y niñas que están pidiendo también la ayuda del gobierno nacional, que también están pidiendo la intervención del Estado, pero no solo por la vía militar, sino en una forma amplia de seguridad, de bienestar para estas comunidades. Pero el desplazamiento también se está viviendo en norte de Santander, en la región del Catatumbo y también en Chocó, con respecto al hacinamiento de algunas comunidades indígenas, como lo reportábamos hace unas semanas atrás, Rey. Muy importantes esos datos que acabas de facilitarnos, José Manuel. Te lo agradezco mucho. Hasta muy pronto, José Manuel Jiménez, desde nuestra corresponsalía en Bogotá, Colombia. Le vamos a hablar ahora de otros temas que también son noticia este martes. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos en Brasil con Danay Galetti. Un juez ordenó el embargo de parte de los bienes del ex candidato presidencial de Brasil, Geraldo Alckmin, acusado de recibir de la constructora Odebrecht donaciones no contabilizadas para la campaña en que fue reelegido como gobernador de São Paulo en 2014. Otro más, Ecuador, Denise Herrera. Aquí está, los padres del activista digital Olavini niegan supuesta vinculación de su hijo con Wikileaks. Vamos a escuchar este reporte. El desarrollador de software libre Olavini dieron una rueda de prensa en Ecuador donde negaron las acusaciones que enfrenta su hijo en Ecuador. Además, puntualizaron que si bien existe una relación entre el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y su hijo, sería de amistad, y aclararon que Olavini nunca trabajó para Wikileaks. Además, expresaron que esperan volver a su país con su hijo. Por su lado, la defensa legal de Olavini en Ecuador, Carlos Soria, puntualizó que si bien llevan un proceso legal aquí en Ecuador, también se preparan para instancias internacionales para demostrar la inocencia de su cliente. Además, cuestionó la manera que ha sido detenido Olavini en Ecuador. Gracias a Denise. Aquí tenemos a Hansel Oro. El canciller ruso Sergei Lavrov denunció la posición de Estados Unidos, quienes reconocieron a los Altos del Golán como territorio de Israel. Escuchamos a Hansel. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia, incluyendo a nuestros amigos en las redes sociales. Rusia ha rechazado esta ocupación ilegal por parte de Israel, pero sobre todo el reconocimiento que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que los territorios de los Altos del Golán pertenecen a Israel, y por otra parte instar a otros países, lo cual forma parte de una violación de la Carta de las Naciones Unidas y también de estos acuerdos dentro del conflicto árabe-israelí. En el marco de esta sesión ministerial del Foro de Cooperación Ruso-Árabe que se celebra acá en esta nación euroasiática, donde también hay representantes de los Estados miembros de la Liga de los Estados Árabes, donde también está la presencia del propio secretario general de ese organismo internacional, a los Altos del Golán como parte de Israel. Próximo. Sobre todo también Rusia ha abogado por esta estabilidad, sobre todo también hablando de evitar un enfrentamiento directo entre las fuerzas de Israel y también las fuerzas del gobierno de Bashar al-Assad, sobre todo también abogando por esa estabilidad de esa nación levantina, sobre todo cuando se ha impulsado en un periodo consecutivo de conjunto con otros países, en el caso de Irán y también de Turquía, de impulsar este comité constitucional. Por otra parte, Rusia también ha mantenido contactos con el propio primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien visitara recientemente a Rusia y se reuniera con el presidente ruso Vladimir Putin. Hasta acá la información donde Rusia hace este rechazo a esta pretensión de los Estados Unidos de reconocer los Altos del Golán como parte de Israel y también instar a otros países, y sobre todo también donde se reconoce la soberanía de los Altos del Golán como parte entonces de Siria, en el caso de Rusia, haciendo este reconocimiento, y también de la propia Liga de los Estados Árabes. Hasta acá la información. Adelante. Nuestro tema en desarrollo nos lleva al Cuerno de África. Tras 5 días de anunciado el secuestro de 2 médicos cubanos por miembros del grupo terrorista Al-Shabaab en Kenia, las autoridades de la mayor de las Antillas anuncian que realizan todo tipo de esfuerzo a través de su misión diplomática para rescatar a los galenos. Alien Fernández nos cuenta más desde La Habana. Saludos, Alien.
Hola, un gusto saludarte. Bueno, no hay lamentablemente mucha información adicional a la que se dispone en este minuto. Lo más importante que se ha conocido es que las autoridades, tanto del Ministerio de Salud de Cuba como de Kenia, se mantienen en contacto permanente. También las autoridades diplomáticas, con el propósito de encontrar una salida a esta situación que se ha creado con el secuestro de los 2 médicos cubanos. Por supuesto que es un tema que, te confirmo, genera gran expectación en Cuba, la preocupación de los cubanos sobre el estado de salud de estos 2 colaboradores de la mayor de las Antillas, y hay una información continua a través de los medios de comunicación públicos en Cuba que fundamentalmente reseñan esto, el diálogo que se mantiene entre la nación caribeña y la nación africana, con el propósito de encontrar una solución a este tema. En su cuenta en la red social en Twitter, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha dicho que confía en la fuerza de la solidaridad, en referencia a la labor que realizaban estos galenos en la nación africana. Debo recordar que desde junio del pasado año en Kenia trabajan más de 100 colaboradores cubanos que, según las autoridades del Ministerio de Salud, continúan trabajando con total normalidad y seguridad. Muchísimas gracias, Alien. También actualizamos información desde África con nuestro corresponsal Óscar Epelde. Óscar, ¿qué más se sabe en este minuto? Hola, buenas noches. Se trata en cualquier caso de una alerta que no hemos podido confirmar. Una televisión somalí ha lanzado un tuit hace unas horas diciendo que los 2 médicos cubanos han sido vistos con vida el 4.º día del secuestro, esto es ayer, en una zona boscosa cerca de la ciudad de Barawe, al sur de Mogadiscio, una ciudad que ha sido escenario de algunos ataques de las fuerzas aéreas estadounidenses contra Al-Shabaab. No sabemos si es cierto, las autoridades kenianas no sueltan prenda, los periódicos kenianos tampoco se hacen de momento eco de esta noticia. Hemos tratado de ponernos en contacto con el gobierno federal de Somalia, pero tampoco nos responden. Les preguntamos a ver qué es lo que están haciendo ellos para rastrear, para buscar a los médicos cubanos, pero de momento prefieren guardar silencio, como todo el mundo. También la coordinación de la Brigada Médica Cubana no dice nada, y se entiende, porque la prioridad, sabemos, es encontrar con vida a los 2 médicos cubanos lo antes posible. Tampoco se conoce el resultado de las gestiones que están realizando desde hace unos días ya los ancianos del condado de Mandera, que han viajado al otro lado de la frontera, a Somalia, para tratar de reunirse con los líderes comunitarios del distrito limítrofe con Mandera, para explicarles la importancia de esta liberación y a negociar, en cualquier caso, alguna forma de liberación. No se conoce nada. Veremos mañana cuando amanezca otra vez en Kenia. Aquí estamos otra vez sin luz en una zona rural de Kenia. Devolvemos, por tanto, la conexión a Caracas. Muchísimas gracias, Óscar, por este enlace. Vamos entonces a nuestra pregunta del día. La reiteramos, la recordamos y vemos las respuestas. Esta era la pregunta. Funcionarios de Estados Unidos, Colombia y Brasil, junto a empresarios privados y políticos venezolanos de derecha, se reunieron recién en Washington, D.C. para evaluar una posible incursión militar a Venezuela. ¿Por qué no han podido concretar su viejo plan? Opinen. Vamos a ver la primera respuesta. Esta de Graciela dice: porque saben que van a perder esa guerra. Que un país pequeño derrote una potencia camorrera como esa no tiene precio para la historia. Ellos lo saben. Ellos saben que Venezuela no está sola y que además está muy bien equipada militarmente. Sería su segundo Vietnam. Una segunda respuesta, la de Orlando, dice: porque la incursión militar significaría gastos multimillonarios a una nación en un declive económico. A diferencia de Irak, Venezuela cuenta con el apoyo militar de potencias como Irán y Rusia, además de la valentía y voluntad con la que cuentan los soldados bolivarianos. Gracias, Orlando. Una tercera, la de este usuario, que dice: ¿será que se les hace cuesta arriba emplear recursos bélicos de esta envergadura en Venezuela? Sería la primera vez que Estados Unidos invade un país latinoamericano que sí puede defenderse, dice este usuario, al que le agradezco también su respuesta. Veamos la siguiente: no pueden ni podrán con el pueblo revolucionario de Venezuela. Quedaría una, ¿verdad? Aquí está, la de Salvador.
necesitan al pueblo de Venezuela para dar legitimidad al golpe de Estado, pero desde su inicio el pueblo estuvo y seguirá apoyando a su principal benefactor, Nicolás Maduro. Muchas gracias. Ponemos entonces punto final a Temas del Día. Manténgase con Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe para el mundo.